El suave tic-tac de mi viejo despertador resonaba en la oscuridad como un silencioso recordatorio de que otro día estaba a punto de comenzar. Podría haberlo reemplazado por uno de esos digitales silenciosos, pero nunca lo hice. Había algo en ese sonido que me calmaba por la noche y me despertaba cada mañana. Como de costumbre, abrí los ojos 10 minutos antes de que sonara el despertador, dejándome llevar por ese espacio entre el descanso y el deber. Era una pequeña costumbre que se había convertido en un ritual, una de esas cosas cotidianas que antes me reconfortaban. Sin embargo, últimamente, incluso el ritmo familiar del reloj me resultaba inestable. Me llamo Olivia Bennett. Tengo 40 años y, durante los últimos 15, he vivido en los tranquilos suburbios de Filadelfia. En teoría, supongo que mi vida parecería estable, quizás incluso envidiable. Doy clases de inglés en una academia local, el tipo de lugar donde los jóvenes atletas llegan, medio despiertos y medio dispuestos a aprender la literatura que intento presentarles. Me he forjado la reputación de ser la profesora capaz de sacarle un ensayo a un chico que preferiría pasar cada minuto del día en el gimnasio. No es un trabajo glamuroso, pero siempre lo ha sido para mí. Mi esposo, Eric Bennett, construyó su propia vida con solo determinación y esfuerzo. Empezó con un solo garaje, solo 2 puestos y unas cuantas herramientas. Con los años, se expandió hasta convertirse en una cadena de talleres de reparación repartidos por todo el condado de Montgomery. La gente de aquí lo respeta. Lo consideran confiable, un hombre que nunca deja un trabajo sin terminar. Cuando nos conocimos, admiré su firmeza, la seguridad que demostraba en sí mismo y a dónde iba. Después de una serie de hombres que prosperaban en el caos, Eric se sentía como un refugio. Por eso, más que nada, acepté cuando me propuso matrimonio. Nunca tuvimos hijos. Al principio fue cuestión de tiempo. Luego se convirtió en una cuestión de posibilidad. Con el tiempo dejamos de hablar de ello por completo. Me dije a mí misma que no importaba, que no todos necesitaban llenar la casa de juguetes y pañales para sentirse completos. Y durante mucho tiempo, lo creí. Nuestro hogar estaba lleno de rutinas tranquilas. Sus madrugadas en la tienda, mis noches corrigiendo ensayos, los fines de semana dedicados a cuidar el jardín o a visitar amigos. No era una vida emocionante, pero sí sólida, al menos antes. En los últimos meses, algo ha cambiado. Eric todavía sale de casa al amanecer y regresa al anochecer. Pero cuando cruza la puerta es como si hubiera dejado una parte de sí mismo en otro lugar. Sus ojos me rozan. Su sonrisa ya no llega a las comisuras y sus palabras parecen ensayadas. Conversaciones que antes fluían con naturalidad, ahora se detienen después de unas pocas líneas, como si temiera decir demasiado. Le he preguntado si todo va bien, y lo resta importancia con esa media sonrisa ensayada, alegando que solo está ocupado. Pero yo sé que no es así. Lo noto en el silencio que se extiende entre nosotros durante la cena. En cómo se escabulle por la puerta antes de que pueda preguntarle a dónde va, en el peso que siento en el pecho cada vez que oigo sus llaves en la cerradura. Algo ha cambiado en mi matrimonio. No puedo explicarlo y él no lo hará, pero lo siento en los huesos y me aterra. Los sábados por la mañana solían ser mi momento para ponerme al día con las pequeñas tareas que había pospuesto durante la semana. Siempre había creído en lo que llamaba mantenimiento familiar, no en maratones de limpieza a gran escala, sino en solo 30 minutos dedicados a mantener el orden. Esa mañana, decidí ocuparme del armario de nuestra habitación. Era finales de primavera y necesitaba doblar los suéteres más gruesos. Pensé que sería sencillo. Empacar la ropa de invierno, hacer espacio para telas más ligeras y sentir que había hecho algo útil. Saqué camisas de las perchas, clasifiqué pilas de vaqueros y me abrí paso entre los estantes abarrotados. Entonces mi mano rozó algo rígido metido en el bolsillo de una de las camisas de Eric. Al principio, supuse que era un recibo o quizás una tarjeta de visita, pero al sacarla se me encogió el estómago. Era una fotografía.
La foto mostraba a Eric de pie junto a una mujer, impresionaba con su mirada penetrante y una seguridad que parecía emanar del papel. No parecía alguien sacada casualmente en una foto, parecía importante. Y Eric no miraba a la cámara, la miraba con esa expresión que no se finge. Me quedé paralizada, sujetando la foto entre los dedos como si fuera a quemarme. Mi primer pensamiento fue que debía de ser vieja, pero la camisa que llevaba, la azul marino con rayas grises tenues, se la había comprado el año pasado. No era una reliquia de la universidad, era reciente. Intenté encontrarle lógica a mi pánico. Quizás era un cliente. Quizás alguien le pidió una foto rápida y no lo mencionó porque no importaba. Pero en el fondo yo sabía que no era así. La forma en que la miraba, había historia en esa mirada. Y luego, poco a poco, un recuerdo me despertó. La había visto antes. Años atrás, cuando Eric y yo nos casamos, me enseñó unas fotos de su época universitaria. En una de ellas, allí estaba ella. Los mismos ojos penetrantes, solo que más joven. Había mencionado su nombre de pasada. Sarah Collins, una antigua novia, alguien a quien conocía. Ahora, allí estaba de nuevo, mayor, pero inconfundiblemente la misma mujer, y Eric llevaba su foto en el bolsillo. Me senté en el borde de la cama, con la foto temblando ligeramente en la mano, entre la confusión y el miedo. ¿Qué significaba? ¿Por qué no había dicho nada? ¿Y por qué me sentía como una traición el solo hecho de sostenerla? Sonó el timbre, sobresaltándome. Metí la foto debajo de una pila de camisas dobladas y fui a abrir. Era Megan Ross, mi amiga más antigua, con una bolsa de pasteles en la mano y una sonrisa que podía alegrar la mañana más oscura. Me había acompañado en todo. Los desamores de la universidad, mi boda, las interminables discusiones sobre si Eric y yo tendríamos hijos. «Pareces haber visto un fantasma», dijo, entrando. Dudé. Luego saqué la foto de mi bolsillo y se la di. La estudió y luego me miró con las cejas arqueadas. «Bueno», dijo con voz tranquila pero firme, «no puedes seguir fingiendo que no pasa nada. Tienes que preguntárselo, Olivia. Necesitas saber la verdad». Sus palabras resonaron pesadamente en la habitación. Por primera vez me di cuenta de que esto no era algo que pudiera guardar junto con la ropa de invierno. Esa noche, después de que Megan se fuera, me senté a la mesa de la cocina con una fotografía frente a mí como prueba. Había ensayado un montón de maneras de sacarlo a colación, pero cuando Eric por fin llegó a casa, no me molesté en ensayarlo. Simplemente se lo tendí. «¿Qué es esto, Eric?» Mi voz sonó más firme de lo que me sentía. Miró la foto y luego me miró a mí. Por un instante, creí ver un destello de reconocimiento, quizá incluso de culpa, pero entonces su rostro se endureció y soltó una breve carcajada. «Ah, es que un viejo amigo se la encontró hace un tiempo. Alguien de la universidad». «Sarah Collins», dije, observándolo atentamente. Entrecerró los ojos un poco, solo un segundo antes de obligarse a volver a la neutralidad. «Sí, Sarah. Ya sabes cómo es. Qué pequeño es el mundo. Nos encontramos. Nos pusimos al día. Nada de qué preocuparse». Pero había algo en su tono que no me convenció. Demasiado informal, demasiado ensayado. Y cuando insistí en que me contara detalles sobre cuándo, dónde y por qué no lo había mencionado, me ignoró, diciendo que no importaba, que le estaba dando demasiadas vueltas. Lo que me inquietó más que sus palabras fue su lenguaje corporal. No me miraba a los ojos. Se entretenía sirviendo una bebida, jugueteando con el correo, cualquier cosa para evitar mirarme directamente. Durante 15 años, había aprendido sus señales como un profesor aprende los márgenes de un ensayo. Escondía algo. Esa noche, despierta a su lado, miré al techo y sentí el peso de la duda oprimiéndome. Si de verdad no había sido nada, ¿por qué no decirlo sin rodeos? ¿Por qué guardar la foto en su bolsillo como si fuera un secreto? Me dije a mí mismo que no podía seguir adivinando. Necesitaba verlo con mis propios ojos.
La semana siguiente salí temprano del trabajo una tarde, diciéndoles a mis alumnos que no me sentía bien. Aparqué a una manzana de la tienda principal de Eric y esperé. Efectivamente, justo después de las 5, lo vi cerrar con llave y subirse a su camioneta. El corazón me latía con fuerza mientras arrancaba el motor y lo seguía a una distancia prudente. Condujo hacia la ciudad, sorteando el tráfico hasta que se detuvo frente a un pequeño café que no reconocí. Aparqué lo suficientemente lejos para pasar desapercibido, pero lo suficientemente cerca para observar. Se me cortó la respiración al verla. Sarah Collins bajó de un taxi y caminó hacia la entrada. Se sentaron una frente a la otra en una mesa de la esquina, cerca de la ventana. Me había preparado para un abrazo, para la intimidad que más temía, pero lo que vi fue diferente. Sus gestos eran bruscos, sus rostros tensos. Sarah se inclinó hacia adelante, alzando la voz, mientras Eric negaba con la cabeza y apartaba la mirada. En un momento dado, levantó las manos con frustración, como si quisiera interrumpirla. No era romance lo que veía, era conflicto. Desde fuera no podía oír sus palabras, pero podía sentir la tormenta entre ellos, y mientras estaba sentada allí, agarrando el volante, un pensamiento me cruzó la mente. No era una reunión casual. Algo mucho más complejo estaba atrayendo a mi esposo de vuelta a su círculo. Esa noche, como siempre, puse la mesa para 2, aunque una parte de mí ya sabía que cenaría sola. A las 9 Celul, la comida seguía intacta. Las velas que había encendido se consumían con poca intensidad y el silencio en la casa se hizo tan denso que me oprimía las costillas. Eric siempre llegaba a casa, sin importar lo tarde que llegara. Aparecía cubierto de grasa, exhausto, distraído, pero siempre entraba por esa puerta. A las 10 empecé a llamar. Primero a un celular, luego a la tienda, luego a la segunda tienda en Cahaken. Todas las llamadas iban al buzón de voz. Todos los timbres se cortaban. Dejé mensaje tras mensaje, subiendo la voz con cada uno. Eric, soy yo. Llámame, por favor. A medianoche, el pánico se había instalado como un peso físico. Caminé por la cocina, teléfono en mano, marcando una y otra vez. En un momento, creí oír el crujido de neumáticos en la entrada. Pero al correr la cortina, la calle estaba vacía, solo se oían ocasionalmente los faros de los coches que pasaban. A las 2 de la madrugada, fui en coche a su taller, convenciéndome de que quizás se había quedado dormido allí. El aparcamiento estaba oscuro, las puertas cerradas, sin ninguna camioneta a la vista. Me quedé sentado en mi coche, en el aparcamiento vacío, temblando, mirando el edificio silencioso como si las respuestas pudieran brotar de sus paredes. Cuando por fin fui a la comisaría, el agente de recepción me escuchó con amabilidad, pero sin urgencia. «Señora, los adultos pueden desaparecer por un tiempo si así lo desean», dijo. «No podemos denunciar a una persona desaparecida hasta que transcurran 72 horas». ¿72 horas? Se me quebró la voz. No lo entiende. Nunca ha hecho esto. Algo anda mal. El agente me dirigió la mirada típica de esposas ansiosas y ciudadanos que reaccionan de forma exagerada. Me entregó una tarjeta con un número al que llamar si oía algo y me envió a casa. De vuelta, las luces de la ciudad se difuminaban en el parabrisas. Cada semáforo en rojo se me hacía eterno. Cada sombra en la acera me parecía sospechosa. Intenté buscar explicaciones lógicas. Quizás se le había apagado el teléfono, quizás necesitaba espacio, quizás se había quedado con un amigo, pero ninguna de esas excusas le encajaba a Eric. No era el hombre que conocía desde hacía 15 años. Para cuando llegué a la entrada, el amanecer ya se asomaba por el horizonte. No había dormido. Me temblaban las manos al apagar el motor. Entré y me senté en el sofá. El silencio era más fuerte que cualquier otro sonido que hubiera oído jamás. Por primera vez desde que nos casamos, Eric Bennett no había vuelto a casa. Y en el fondo, bajo las capas de miedo y agotamiento, una sola convicción ya se había arraigado.
No era un malentendido, no era un simple retraso ni un teléfono roto. Algo había sucedido, algo que aún no entendía. Y lo sabía con una certeza que me aterraba. Yo era el único que lucharía por descubrirlo. Al segundo día de la desaparición de Eric, ya no podía quedarme quieto. La policía seguía insistiendo en que era demasiado pronto para tratarlo como algo más que una ausencia voluntaria, pero mi instinto me decía lo contrario. Empecé a reconstruir el rompecabezas por mi cuenta. Un nombre me daba vueltas en la cabeza: Sarah Collins. Si alguien sabía a dónde había ido Eric, era ella. Tras una serie de pequeñas indagaciones y una llamada telefónica, Megan me ayudó a localizarlo. Descubrí la dirección del apartamento que Sarah había alquilado en la ciudad. Conduje hasta allí con el corazón palpitante, sin saber qué encontraría. El edificio era antiguo, de esos donde la pintura se desprendía de las paredes, y la escalera olía ligeramente a hormigón húmedo. Subí los escalones, ensayando lo que diría si Sarah abría la puerta. Pero cuando la puerta se abrió con un crujido, no era Sarah quien estaba allí. Era una niña, de unos 10 años, con el pelo oscuro cayéndole sobre la cara y los ojos abiertos, llenos de cautela. Me miró como si esperara problemas. «Hola», dije en voz baja, intentando no asustarla. «Busco a Sarah. ¿Está aquí?» La chica negó con la cabeza, mordiéndose el labio. «Se fue», susurró. Se me encogió el estómago. «¿Cuándo se fue?», dijo. «Hace 2 noches. Con un hombre. Se fueron y no volvieron». Me agaché para estar a su altura. «¿Cómo te llamas?» «Maya», respondió con voz baja pero firme. Respiré hondo. «Marusia, ¿sabes cómo se llama el hombre?» Ella asintió. «Eric. Nos trajo a una casa grande, un lugar de vacaciones. Dijo que era de su familia, pero luego él y mamá me dejaron allí. Esperé, pero no regresaron. Sus palabras me golpearon como un puñetazo. Eric había estado con Sarah, no solo encontrándose con ella en cafés o haciéndole una llamada a escondidas. La había llevado a la casa de vacaciones de nuestra familia, la que estaba escondida cerca de Póconos, el lugar que usábamos para los fines de semana y las vacaciones tranquilas, y había dejado a su hija atrás como si fuera una maleta olvidada. Me quedé mirando a la niña, a sus delgados brazos cruzados sobre el pecho, al miedo que intentaba ocultar tras una calma forzada. Cualquier resentimiento que sintiera hacia Sarah, nada tenía que ver con esta niña. Era inocente, estaba abandonada y aterrorizada. «Ven conmigo», dije finalmente, con voz más firme de lo que sentía. «No puedes quedarte aquí sola». Dudó, mirando hacia el oscuro apartamento, como si esperara que su madre reapareciera de repente, pero entonces dio un paso adelante, agarrando la correa de su pequeña mochila. De vuelta a casa, se sentó en silencio en el asiento del copiloto, mirando por la ventana con una expresión demasiado mayor para su edad. Apreté el volante, con la mente acelerada. Mi marido había desaparecido, liado con una mujer de su pasado. Y ahora su hija estaba sentada a mi lado como un frágil recordatorio de que nada de esto era sencillo. Por primera vez, la realidad me invadió. Ya no solo buscaba a Eric, también me había convertido en la protectora de un niño al que apenas conocía, un niño al que él ya le había fallado. En los días siguientes, intenté mantener la estabilidad de la vida de Marusia, mientras mi propio mundo se desestabilizaba aún más. Le preparaba comidas sencillas, me aseguraba de que tuviera ropa limpia y la dejaba acurrucarse en el sofá con su mochila siempre a mano. Pero cada noche, cuando la casa se quedaba en silencio, mis pensamientos volvían a Eric y Sarah, la foto, el café, la desaparición, y ahora este niño abandonado que cargaba con sus sombras. Necesitaba respuestas. Fue Megan quien logró localizar a alguien del pasado de Sarah, un hombre llamado Gosha, que la conocía desde la universidad. Cuando me dio el número, me advirtió que tuviera cuidado. «Puede que sepa cosas, pero nunca sabes qué versión de la verdad te dará», dijo. Aún así, era más de lo que tenía, y no podía dejar pasar la oportunidad.
Lo conocí en un restaurante a las afueras de la ciudad, de esos lugares con cabinas de vinilo agrietadas y una gramola que no funcionaba desde hacía años. Gosha llegó tarde, alto y corpulento, con el pelo entrecano. Al verme, su mirada se suavizó con una comprensión que no era para mí. «Debes ser Olivia», dijo. «Solo acepté esto por la novia de Sarah. No se merece nada de esto». Mientras tomábamos café solo, empezó a hablar con cautela, como si sopesara cada palabra. Luego, al ver que no me iba, soltó la historia. Me contó que Sarah había sido el centro de atención en su universidad, una belleza que llamaba la atención con la ambición que ardía tras su sonrisa. Había conocido a Martin Caldwell, un poderoso productor que controlaba más que las listas de éxitos musicales. Controlaba a la gente. Caldwell le había prometido un futuro brillante, llevándola a un mundo de escenarios y luces. Por un tiempo, pareció tenerlo todo, pero bajo el glamour se escondía la podredumbre. Gosha dijo que Caldwell era un hombre que necesitaba el control como el oxígeno. Mantenía a Sarah bajo su control, vigilando a dónde iba, con quién hablaba e incluso qué vestía. El encanto se convirtió en crueldad. Había moretones que intentaba ocultar, noches en que desaparecía de sus amigos. Y cuando intentaba irse, él usaba sus influencias para que la declararan inestable. Pasó meses en una clínica psiquiátrica, impotente, hasta que finalmente escapó con solo su hija en brazos. Desde entonces, Sarah vivió huyendo, sin quedarse mucho tiempo en un mismo sitio, siempre con el temor de que Caldwell la alcanzara. Goa se inclinó hacia mí en voz baja. «Tienes que entender, Olivia, que ha pasado por un infierno, pero eso la cambió. Ya no huye solo. Habla de venganza, de recuperar lo que él le robó. A veces me asusta cuando habla así». Me quedé allí sentada, sin tocar mi café, con el estómago revuelto. Una parte de mí quería compadecer a Sarah, verla como una superviviente que luchaba por salir de una pesadilla. Otra parte se estremecía al pensar en mi marido enredado en esta red de obsesión y venganza. Al salir del restaurante, el aire de la tarde era más frío de lo debido. Conduje a casa con la respiración tranquila de Marussia llenando el asiento trasero, trayendo conmigo no claridad sino una maraña de preguntas más profunda. Había entrado en el pasado de otra persona y ahora amenazaba con consumir mi presente. La historia que Dios me contó se aferraba a mis pensamientos como una sombra que no podía quitarme de encima. Si tenía razón, entonces Sarah era una mujer destrozada por la crueldad, huyendo de un hombre que casi la había destruido. Pero cuanto más le daba vueltas, más me daba cuenta de que no podía aceptar una versión sin escuchar la otra. Si quería saber la verdad sobre la desaparición de mi marido, tenía que enfrentarme personalmente a Martin Caldwell. Gracias a uno de los contactos de Megan, logré concertar una breve reunión en la oficina de Caldwell en Nueva York. El edificio en sí mismo era intimidante. Acero y cristal se alzaban sobre la calle, el tipo de lugar que susurraba poder incluso antes de entrar. Su asistente me condujo a través de una zona de recepción llena de discos de oro y fotografías de famosos sonriendo bajo las brillantes luces. Por un momento me pregunté qué demonios hacía allí, una maestra de escuela entrando en un mundo que no me pertenecía. Caldwell entró con la naturalidad de un hombre acostumbrado a llamar la atención. Tenía unos 60 años, un traje elegante, el pelo canoso peinado hacia atrás y una mirada calculadora. Cuando me presenté y mencioné a Sarah, un destello de reconocimiento cruzó su rostro, pero no era miedo. Era desdén. «Supongo que has hablado con sus amigas», dijo, sirviéndose una copa sin ofrecerme una. «Entonces has oído la versión trágica de la historia, la de que yo soy un monstruo y ella una santa. Conveniente, ¿verdad?» Me obligué a sostenerle la mirada. «Dice que la controlaste, que la mantuviste encerrada, que le arruinaste la vida». Soltó una breve carcajada. «¿Controlada?» «No, Olivia. Intenté salvarla. Sarah era ambiciosa, pero inestable.
Tenía talento para atraer hombres y para destruirlos. Quería ser el centro de atención, pero no soportaba la disciplina. Cuando perdió el control, hice lo que cualquiera a quien le importara haría. Conseguí su ayuda. La internaron en una clínica por su propia seguridad. A esa hija suya la usa como peón para ganarse la compasión. A cada hombre que conoce, lo atrae con la misma historia. ¿Cómo es la víctima? ¿Cómo la han tratado injustamente? La he visto arruinar vidas una a una. Sus palabras resbalaron por la mesa como veneno y no pude evitar temblar. ¿Y Eric? Pregunté. Arqueó una ceja. No conozco a tu marido, pero si lo tiene atrapado en su red, deberías estar muy preocupado. Sarah no ama. Consume. Salí de su oficina conmocionado, con la mente dando vueltas. La voz de Gosh resonó en un oído, describiéndola como una superviviente, rota, pero luchando. La voz de Caldwell resonó en el otro, tachándola de manipuladora, peligrosa, incapaz de amar. Al salir al ruido de la ciudad, me sentí atrapado entre dos verdades que se anulaban mutuamente. ¿Cuál versión era real? ¿Fue Sarah víctima de un hombre cruel que usó su poder para destruirla? ¿O fue ella la conspiradora que tergiversó cada historia para su beneficio? Por primera vez, comprendí que el peligro no solo residía en no saber dónde estaba Eric. El verdadero peligro residía en no saber a quién o qué había decidido creer. Había pasado casi una semana desde la desaparición de Eric cuando oí el ruido de unas llaves al rozar la puerta principal. Me quedé paralizada en la cocina, con el vaso de agua temblando en la mano. Marussia, que había estado dibujando en la mesa, levantó la vista con los ojos muy abiertos. La puerta se abrió con un crujido, y allí estaba él, mi marido, pálido, exhausto, pero inconfundiblemente vivo. Por un instante, quise correr hacia él, desplomarme en el alivio de saber que había vuelto, pero la ira y la traición crecieron más rápido. Me quedé clavada en el suelo. «Olivia», dijo en voz baja, como si probara el peso de mi nombre. «¿Dónde has estado?» Mi voz se quebró bruscamente en el silencio. Dejó su bolso y se frotó la cara con ambas manos. «Es complicado. No pretendía desaparecer. Pensé que podría manejarlo, pero las cosas se salieron de control». «¿Manejar qué?», exigí. «Eric, pensé que estabas muerto. Pensé que algo terrible había pasado y que simplemente regresabas aquí». Se hundió en una silla, con los hombros hundidos. «Es Sarah. Ella me trajo de vuelta a su vida. Está obsesionada con que Caldwell pague por lo que hizo». Intenté alejarme, Olivia, pero no me dejó. Dijo que me necesitaba, que era el único que podía ayudarla. Se me revolvió el estómago. «Así que me dejaste aquí noche tras noche mientras te escapabas a hacerte el héroe por ella». Sus ojos se alzaron, cansados y avergonzados. No fue así, lo juro. Al principio, solo quería verla para asegurarme de que estaba bien, pero cuanto más la escuchaba, más recordaba cómo era antes. La forma en que me miraba, la forma en que me hacía sentir necesitado. Sentía lástima por ella, y quizá no podía desprenderme de lo que teníamos. Sus palabras hirieron más profundamente que cualquier cuchillo. «Así que arriesgaste todo lo que construimos, todo lo que somos por un fantasma del pasado, por lástima, por nostalgia». «No planeé esto», dijo rápidamente con desesperación en su tono. Intentaba protegerla, evitar que cometiera alguna imprudencia. «Caldwell no es un hombre al que se le pueda hacer la pelota. Si va tras él, se destruirá. Pensé que si me quedaba cerca, podría detenerla, pero perdí el control. Sentía el pulso latiéndome con fuerza en los oídos. ¿Te oyes, Eric? Elegiste su caos por encima de nuestra vida. Elegiste desaparecer sin decir una palabra y dejarme sumido en el miedo». Extendió la mano, pero la aparté. «Cometí un error», susurró. «Necesito que lo entiendas, Olivia. Nunca dejé de amarte». «¿Solo qué?», espeté, con lágrimas en los ojos. Yo también la amaba. El silencio que siguió fue más fuerte que cualquier confesión.
Eric permaneció en esa silla como un hombre que esperaba una sentencia que ya sabía que se avecinaba. Tenía las manos entrelazadas, la mirada suplicante, pero no me quedaba ternura para dar. «Olivia, por favor», dijo en voz baja y entrecortada. «Sé que te he hecho daño. Sé que tomé malas decisiones, pero necesito que me perdones. Necesito que superemos esto. Regresé porque eres mi esposa, porque esto, lo que tenemos, todavía importa». Las palabras deberían haberme reconfortado, pero en cambio me encendieron el corazón. «Te perdono». Mi voz se elevó más de lo que pretendía, rompiendo contra las paredes de nuestra silenciosa casa. «Me dejaste aquí, pudriéndome de miedo. Eric, desapareciste en la noche sin decir palabra, y mientras yo llamaba a la policía, pensando que estabas muerto, tú andabas persiguiendo los demonios de otra mujer». «No la amaba», dijo rápidamente. «No como te amo a ti. No se trataba de eso». «¿Y entonces de qué se trataba?», exclamé. «Lo arriesgaste todo por ella. Te dejaste arrastrar de nuevo a su caos. Y me dejaste a mí, tu esposa, parada aquí sin nada más que silencio y preguntas. No te atrevas a decirme que no se trataba de amor. Se trataba de elección. Y la elegiste a ella». Intentó tocarme de nuevo, pero retrocedí, temblando, con todos los nervios de mi cuerpo destrozados. «Sal», susurré. Se quedó paralizado. «Olivia, sal». Las palabras me arrancaron como un grito, ásperas y desgarradoras. «No puedo mirarte. No puedo respirar contigo aquí. Has envenenado todo lo que construimos. Has convertido nuestra vida en una mentira. Así que vete, márchate». Durante un largo instante, no se movió. Luego, lentamente, como si el peso de mi rabia finalmente se hubiera asentado, se levantó de la silla. Sus hombros se hundieron, su rostro se hundió. Sin decir una palabra más, cogió su bolso y salió por la puerta. El silencio que siguió fue insoportable. Me fallaron las rodillas y me desplomé en el suelo, sollozando en un torrente que no pude controlar. 15 años de matrimonio se rompieron de golpe y el sonido de mi dolor llenó cada rincón de la casa. No me di cuenta de que Marusia estaba en la puerta hasta que sentí unos brazos pequeños alrededor de mis hombros. Levanté la vista con los ojos nublados y vi su rostro pegado a mí, con la voz temblorosa mientras susurraba: «No pasa nada, no estás sola». Su bondad me deshizo aún más. Esta niña, abandonada por su madre, abandonada por las mismas personas en las que debería haber podido confiar, ahora me consolaba. Y en ese momento comprendí el profundo dolor que anidaba en mi vida con más claridad que nunca. No fue solo la traición de Eric lo que me destrozó, fue el recordatorio de lo que nunca tuve. Sin hijos propios a quienes abrazar, sin una vocecita que apaciguara mi dolor, sin brazos que me recordaran que el amor podía ser puro e incondicional. Mientras me aferraba a Marusia, con las lágrimas empapando su cabello, me di cuenta de que la herida más profunda no era perder a Eric. Era afrontar el vacío que me había dejado, un vacío que había cargado mucho antes de que saliera. Cuando la puerta principal se cerró tras Eric, casi esperaba que regresara en cuestión de minutos. Siempre había sido así: salir furioso después de una discusión, luego volver con una disculpa o una excusa. Pero esta vez, el silencio se prolongó. Los minutos se convirtieron en horas. Las horas se convirtieron en días, y él seguía sin volver. Sabía dónde estaba. Podía imaginarlo en uno de los talleres, tal vez alojándose en el pequeño apartamento encima de la tienda que tenía para turnos largos. Lo imaginé convenciéndose de que solo necesitaba tiempo, de que una vez que mi ira se calmara, lo perdonaría como siempre lo hacía con las traiciones más pequeñas. Casi podía oír sus pensamientos. «Olivia es estable. Olivia está a salvo. Olivia se recuperará». Pero él se equivocó. Algo dentro de mí se había roto, y las cosas rotas no vuelven a ser como antes.
Por la noche, cuando permanecía despierto en la penumbra, pensaba en los años que habíamos pasado juntos, los viajes, las cenas, las mañanas tranquilas con café y periódicos doblados. Pensé en la vida que habíamos construido ladrillo a ladrillo con esa disciplina que parece sólida desde fuera. Y me di cuenta de que lo que yo llamaba estabilidad a veces no era más que inercia. No habíamos avanzado, simplemente nos habíamos quedado parados, temerosos de admitir que los cimientos bajo nuestros pies ya se estaban agrietando. Eric se había jugado nuestro matrimonio, no por pasión, ni siquiera por amor, sino por una debilidad que no podía admitir. Había dejado que la nostalgia y la compasión lo alejaran de mí. Y al hacerlo, me reveló una verdad que ya no podía ignorar. El hombre al que le había confiado mi vida era capaz de irse sin previo aviso, de dejarme sola con el silencio. No había seguridad en eso. No había futuro en eso. La silenciosa presencia de Marussia me recordaba cada día lo que importaba más. Pedía tan poco: una comida, una palabra amable, un lugar donde no tuviera que temer quedarse atrás. En ella, vi un reflejo de mi propio vacío, pero también un atisbo de algo más fuerte. Cuidarla me demostró que el amor aún podía existir, aunque no fuera el tipo de amor que alguna vez soñé. No sabía qué sería de Eric. Quizás seguiría esperando, convenciéndose de que algún día me ablandaría. Quizás Sarah lo arrastraría aún más a su mundo. O quizás intentaría volver al mío a la fuerza. Pero por primera vez, nada de eso importaba porque yo había tomado mi decisión. No lo perdonaría. No volvería a la ilusión de estabilidad que me había mantenido en silencio durante tanto tiempo. No me sacrificaría para salvar a un hombre que había demostrado no ser digno del sacrificio. La venganza más dura, comprendí, no es gritar ni contraatacar, no es demostrarle a alguien que está equivocado ni hacerle pagar. La venganza más difícil es alejarse, cerrar la puerta y negarse a dejar que su traición te defina. Así que elegí seguir adelante sola, pero firme.